Bien, multiplicadores de Lagrange. ¿Cuál es el problema? Tenemos el siguiente problema que indico ahí. O encontrar los máximos o mínimos absolutos o relativos de una función z igual a f de xy para los valores, ahora no xy cualquiera, por ejemplo, como antes veníamos haciendo una función f de xy en un abierto, ¿sí? Pero ahora los xy pertenecen a una curva de nivel, ¿sí? C igual a g de xy. Eso es lo que yo llamo la curva de nivel. Voy a poner un ejemplo primero y después, para que se ubiquen, y después voy a dar un teorema y voy a resolver el ejemplo con el teorema o con el método. El problema es el siguiente. Supongamos que yo tengo esa función z igual a 2x más 6y más 1, esa es la f de xy que indico ahí. Y bajo la condición, estoy diciendo 1 igual a x cuadrado más y cuadrado, esa es la g. O sea, la c sería 1 y la g sería x cuadrado más y cuadrado. O sea, no estoy pidiendo el máximo de esta función sobre cualquier valor de xy, sino eso es un círculo de radio 1. ¿Sí? Entonces, geométricamente lo que uno está haciendo ahí, para que lo vean, ahí tengo un plano. ¿Sí? El plano, si lo miran, es un plano que estaría inclinado. ¿Sí? No lo dibujé genéricamente así, pero está inclinado. Lo que quiero decir no es paralelo al eje XY. Y entonces, si yo tomo no cualquier valor de x, para cualquier valor de x no hay un máximo ni un mínimo de esa función, porque habría puntos tan altos como uno quisiera o puntos tan bajos como uno quisiera. Así que en ese caso no habría solución si pusiera cualquier valor de xy. Pero si yo pongo los valores de xy que están en este círculo, ahí hice el dibujito. La función g sería el circulito, y entonces sobre esos puntos se puede ver que el dibujo más o menos es como un óvalo. Hay un punto que está más abajo y un punto que está más alto. Lo que quiero es encontrar esos puntos, ¿sí? Ese sería el problema que uno tiene. Bien, después voy a volver a esto. Entonces, ¿cuál es el teorema que me va a servir ahora? Bien, el teorema es el siguiente. Supongamos que yo tengo un abierto y tengo que las funciones tienen derivadas continuas allí. Y supongamos que tengo un punto x0 y 0 que pertenezca al abierto S y que además esté en la curva de nivel. Estoy poniendo todo la f dentro de un abierto, pero estoy tomando el punto que pertenezca a la curva de nivel. Y supongamos que ahí, en el punto x0 y 0, sea un máximo relativo, ¿sí? Sea un máximo relativo para la f con los xy, con la condición de que esté en la curva de nivel. ¿Sí? Muy bien, el teorema dice que si el gradiente de g en el punto x0 y 0 no es nulo, ¿sí? No es nulo, entonces existe un valor lambda real tal que el gradiente de la f es igual a lambda por el gradiente de la g, todo en el punto x0 y 0. A ver, ahora vamos a ver la geometría del asunto. Ahora voy a dar una demostración del teorema y después voy a dar la aplicación, que es el método. ¿Sí? Okay. Bien. Se llama método de multiplicador de Lagrange porque acá el lambda está multiplicando al gradiente de g y me tiene que dar el gradiente de f en el punto donde la función f tenga su máximo o su mínimo relativo. ¿Sí? El punto tiene que estar dentro de la curva de nivel, ese es el x0 y 0, tiene que estar ahí en la curva de nivel, y además tiene que ser un máximo relativo o mínimo relativo para la f dentro de la curva de nivel. ¿Sí? ¿Cuál es la demostración de esto? Vamos a hacer la demostración. La demostración es la siguiente. Primero voy a recordar una cosa. Ahí dibujé, digamos, esquemáticamente la superficie z igual a f de xy y dibujé ahí abajo la curva de nivel c igual a g de xy. ¿Sí? O sea, lo que está en negrito, esa es la curva de nivel. Y recuerdo que, por ejemplo, si yo parametrizo la curva de nivel, la parametricé ahí,
alrededor del punto x0 y 0, es decir, tomo x igual a x de t, y igual a y de t para t en algún intervalito menos alfa alfa, con alfa mayor que 0, y que justo en 0, o sea x0 y 0, valgan x0 y 0, que es el punto que está ahí. Entonces fíjense, estoy suponiendo, la hipótesis del teorema dice que en el punto x0 y 0 la función tiene la f sobre la curva de nivel tiene un máximo o un mínimo relativo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, tiene un mínimo relativo, ¿sí? Fíjense que dibujé la superficie de la f, ojo, la superficie, o sea, la g no la dibujé, dibujé su curva de nivel que vive en el plano xy. Bien, entonces, lo que saben de un teorema anterior es lo siguiente, que el gradiente de g de una curva de nivel, ¿sí? El gradiente de g en x0 y 0, que es eso que indiqué ahí, es ortogonal, ¿sí?, a la curva, o sea, es ortogonal al vector velocidad. El vector velocidad sería la derivada de x en 0, la derivada de y en 0, ¿sí? Ese es el vector velocidad en 0, que pasa justo por x0 y 0, o sea, el vector velocidad justo en ese punto. Bueno, lo habíamos visto en una clase anterior que el gradiente, ¿sí?, de la curva de nivel era ortogonal al vector velocidad, ¿sí? El gradiente, recuerden, era para qué dirección uno tenía que subir lo más rápido posible, ¿sí?, en la superficie de nivel de g. Si yo estaba digamos, sobre el borde, caminaba sobre un sendero sin bajar ni subir, eso era la curva de nivel, pero el gradiente era ortogonal a, digamos, hacia donde yo me estaba yendo, ¿sí? Bien, entonces eso es lo que decimos ahí. Bien, ahora la misma curva, ahora la pongo sobre f. Recuerden, esto es una parametrización de la curva c igual a g de xy, o sea, donde yo quiero encontrar el máximo o el mínimo. Ahora estoy suponiendo por hipótesis que en x0 y 0, ahí la función como dibujo tiene, por ejemplo, un mínimo, ¿sí? Entonces, cuando yo parametrizo esto en t, cuando el t se mueve, lo que está pasando es que se está moviendo, la curva se está moviendo acá cuando me muevo. Y cuando el t es 0, justo pasé por x0 y 0. Pero como tiene un mínimo y un máximo, o un máximo relativo, en 0, lo que tiene que pasar, como es una función de una sola variable ahora, es una función de solo de t, cuando yo la parametrizo así. Entonces, la condición que uno sabe de cálculo 1 es que la derivada tiene que anularse. Luego, si yo derivo esto, la derivada, uso la derivada de la regla de la cadena para funciones de varias variables, es la derivada de f de x en x0 y 0 por la derivada de x en 0 más la derivada de f de y en x0 y 0 por la derivada de y en 0. X en 0 es x0, y en 0 es y0. Si uno hace la cuenta, eso se puede escribir, fíjense, esto es el gradiente de la f en x0 y 0 por el vector velocidad. Y yo sé que es 0. Entonces lo que tienen es que el vector velocidad por el gradiente de la f es 0, quiere decir que tienen que ser ortogonales, ¿sí? O sea, fíjense, acá tengo que por un lado el vector velocidad es ortogonal al gradiente de g y por otro lado el vector velocidad es ortogonal al gradiente de f. ¿Qué quiere decir? Que tanto el gradiente de g como el gradiente de f tienen la misma dirección, o sea, viven sobre la misma recta. Entonces, como el gradiente de g, por hipótesis, es no nulo, el gradiente de f se puede escribir siempre como un número real por el gradiente de g. Por ejemplo, si este es 0, se pone lambda 0, y si no es 0, tiene la dirección de g por algún lambda, va a ser igual a lambda por el gradiente de g, va a ser el gradiente de f. Repito, eso es porque los dos están a 90, o sea, acá está el vector velocidad, los dos están a 90, así que los dos viven sobre la misma recta, así que son un escalar, uno es un escalar del otro. Bien, ahora, ¿para qué me sirve eso? Para dar básicamente un método.
Y ese es el método que van a usar para resolver, que dice lo siguiente. Supongamos que buscamos los máximos o los mínimos absolutos de una función f con la condición de c igual a g de x y, o sea, una curva de nivel. Y sabemos que, bueno, las dos derivadas primeras de f y de g son continuas. Supongamos que el gradiente de g es no nulo en la curva de nivel, esta, y que la curva de nivel es un conjunto cerrado y acotado. Entonces, los puntos buscados cumplen la siguiente condición. Gradiente de f en x0 y 0 es igual a lambda por gradiente de g en x0 y 0, donde lambda es un número real, y el x0 y 0 cumple que está en la curva de nivel. Esto se llama método de Lagrange, ¿sí? Por eso lo escribí. ¿Por qué es cierto? Bueno, porque por lo que el teorema anterior, a ver, lo que dice ahí la nota es lo siguiente. Por un teorema anterior, fíjense, la curva de nivel es un conjunto de cerrado y acotado. El teorema anterior que digo es, que recuerdo también de una clase anterior, que toda función continua en un conjunto cerrado y acotado tiene un máximo y un mínimo absoluto, ¿sí? Eso es lo que dice. Entonces, si la curva de nivel, como dice ahí, es un cerrado y acotado, entonces hay un máximo y un mínimo absoluto, en algún lado que no sé. Bueno, por el teorema que recién probé, recién me decía que si tiene un máximo o un mínimo, tiene que cumplir esta condición. Entonces, si hay un punto de máximo o mínimo, tiene que cumplir esta condición. Lo cual me dice que esto probaría que es la primera condición. Y la segunda condición es trivial, porque estoy pidiendo que los máximos y mínimos de la f sobre la curva de nivel. O sea, el punto tiene que estar sobre la curva de nivel, ¿sí? Así que eso es lo que voy a usar para resolver las ecuaciones, ¿sí? Bien, ahora voy a volver al ejemplo inicial. Una cuestión importante. A ver si me falta algo. No, bueno, pasemos al ejemplo inicial. Entonces, lo que yo tengo del ejemplo inicial era ¿sí? Esta es la f y esta es la g. Una cuestión, lo que quería decir era, esta es una condición, esto es un vector, es lambda por otro vector. Esto en general, como estoy en el plano, va a dar dos ecuaciones, ¿sí? Bien, veamos en nuestro caso. El caso es este. Entonces, la primera condición que decía era que el gradiente de f, que está ahí, lo estoy calculando, fíjense, el gradiente de f sería la derivada de f respecto de y, que es 2i, la derivada de f respecto de y, que es 6j, es lambda por el gradiente de g. El gradiente de g es lambda por la derivada de g respecto de x, es 2xy más 2ij, ¿sí? Entonces, la primera condición es la primera que dije antes. La segunda condición es que el punto tiene que estar sobre la curva. O sea, repito esto. ¿Okay? Entonces, para encontrar los puntos, tengo que encontrar esas dos ecuaciones. Bien, ahora separo en parte de x o parte de y y de j. Acá 2x lambda tiene que ser 2. Y 2 y lambda tiene que ser 6. Y la otra la dejo igual. Entonces tengo tres ecuaciones, las que marco ahí, con tres incógnitas. Bien, ¿puede ser lambda igual a 0? Bueno, si acá ponen lambda 0, les da 0 igual a 2, no puede ser. Si puede ser x0, lo mismo. Puede ser y0, 6 es igual a 0, tampoco puede ser. O sea que tanto lambda, x e y son no nulos. Y la otra es, entonces voy a utilizar la primera ecuación. Tacho el 2 de ambos lados
y me queda que lambda x es 1, o sea que lambda es 1 sobre x. Eso usando la primera ecuación y ahora la meto en la segunda ecuación. Ahí la segunda ecuación tacho el 2, me queda 3 lambda i. ¿Sí? Y pongo el lambda de la primera ecuación en la segunda. Me queda que 3 es igual a i sobre x. Puedo dividir por x porque no es nulo, ¿no? O sea que 3x es igual a i. Eso lo pongo en la última ecuación. Ahí. Y entonces me queda 1 es igual a x cuadrado más 3x al cuadrado. O sea, 10x al cuadrado. O sea, los valores de x son, haciendo las cuentas, 1 sobre raíz de 10 más menos. Y de ahí voy para atrás y puedo encontrar el valor de i. El valor de i puede ser más menos raíz de 9 décimas. ¿Está bien? Bien. Y la última cuestión es que podría haber 4 puntos, ¿no? Todas las combinaciones de más y menos que hay. Pero en realidad solo hay 2, porque fíjense, si allá el x es positivo, ¿sí? Si acá el x es positivo, el lambda tiene que ser positivo, porque si no hay una diferencia de signo. Entonces, si el x es positivo, el lambda es positivo, y si el lambda es positivo, el i es positivo. O sea que si el x elijo positivo acá, tiene que ser positivo el i. Y si el x es negativo y el i es negativo por un razonamiento similar. O sea, las posibilidades son, los posibles puntos son 1 sobre raíz de 10 y el i tiene que valer raíz de 9 décimas. Y lo mismo con negativos. Esos serían los puntos exactamente en el dibujo. Ahora, ¿cómo sé cuál es el máximo o el mínimo? Bueno, solamente hay que evaluar. Ahí tengo 2 puntos. El que me da más grande es el máximo y el que me da más chico es el mínimo. Es muy fácil. Después voy a hacer otros ejemplos.